Una de las etapas de la evolución de nuestro idioma es el español arcaico. En este periodo, una de las figuras más importantes que aparecieron durante esta evolución fueron los juglares. Estos eran una especie de artistas ambulantes, los cuales se le ingeniaban para atraer la atención del público mediante diferentes actividades para divertir o interesar. Estos relatos en verso o cantares pasaban por diversas modificaciones, no se mantenían inmóviles, ya que estos versos no eran escritos por los juglares, solo eran recitados o cantados, en el mejor de los casos, a un público señorial. Entre los primeros textos antiguos de esta época está el Cantar del Mío Cid. Este fue el principal promotor de la literatura castellana y una obra maestra de poesía épica, transcrita de la tradición oral de los juglares a finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, escrito en castellano. Este relato comienza en el instante en el que Ruy Díaz, el Cid, es desterrado de Castilla por Alfonso VI. Acto seguido, abandona su casa y a la salida del pueblo se vuelve a mirarlos llorando. Sin embargo, no se va solo. Con él, 60 fieles guerreros deciden acompañarlo en el destierro. Al pasar por los caminos de la ciudad de Burgos, todos sienten compasión por el Cid y quisieran ayudarlo y brindarle apoyo. Pero el rey, en su furia, amenazó con horribles represalias a todo aquel que le brindara ayuda a este vasallo. Más adelante, el Cid llega a casa de unos posaderos y da un fuerte golpe a la puerta que había sido cerrada por temor a las amenazas del rey. De repente sale una audaz niña de 9 años y le dedicó unas palabras que causaron conmoción, explicando la razón por la cual no podía ayudarlo y el respeto que sentía hacia él. Por un lado, estos versos muestran la representación de las cosas y la emoción humana. También muestran un estado lingüístico y un ideal poético. En sus casi 4.000 versos, el Cantar del Mío Cid esconde, aparte de belleza literaria, una infinidad de significados escondidos en sus letras. Otra gran obra fue el denominado El Auto de los Reyes Magos. Este es el primer texto dramático en castellano que conocemos. Se trata de una obra que, según se estima, se escribió en el siglo XII y fue encontrada en la Biblioteca de Toledo. El texto habla sobre la llegada de los Reyes Magos y por eso también se conoce con el nombre de Adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús y está escrita en castellano medieval. Se cree que el Auto de los Reyes Magos fue escrito después de la publicación del Cantar del Mío Cid debido al uso del lenguaje y del estilo. Por otro lado se encuentra el Mester de Clerecía. Este también es conocido como oficio de clérigos. Trata sobre el arte de hombres que poseen un trato con los libros. En el siglo XVIII floreció el primer poeta español de nombre conocido, Gonzalo de Berceo, autor del poema Alexandre Pregona. A diferencia de los juglares, los cuales alzaban la voz, los clérigos trataban de acercarse al pueblo para tener un mayor contacto con éste. En su gran mayoría, las fuentes de inspiración de Berceo son latinas, unas de Francia y otras de España. Los poetas del Mester de Clerecía, aunque componían sus obras en román paladino para que las entendiera el público no letrado, eran hombres doctos, con saber suficiente para tomar de textos latinos los asuntos de sus poemas, ya fueran leyendas piadosas o narraciones relativas a la antigüedad pagana. Una de las personas que aportó significativamente a la evolución de nuestro idioma fue Alfonso el Sabio. Este jugó un papel decisivo en la evolución de la lengua y de la cultura. Alfonso fue el creador de la prosa española y los aportes más significativos fueron el fuero real, el espéculo y las 7 partidas. Los grandes e importantes aportes del monarca en este campo le hicieron justicia a su apelativo de sabio. La ciudad de Toledo, antigua sede de los reyes visigodos, daba la impresión de no ser habitada por militares y políticos.
sino por hombres de ciencia y poetas, jurisconsultos e historiadores, comandada por un monarca pacífico y amante de la historia, del derecho, la ciencia y la poesía. La cultura de Toledo era un ejemplar gracias a la convivencia de los judíos, moros y mozárabes cristianos. Fue objeto de interés de los estudiosos de toda Europa, los cuales estudiaban a los árabes, y esto dio prestigio a la monarquía castellana. Se crearon canales de transmisión y el más importante fue la Escuela de Traductores, fundada por Raimundo Arzobispo de Toledo en 1125 a 1152. En esta escuela se realizaban diferentes actividades. Unos traducían del árabe y hebreo al romance y otros tenían la tarea de poner estas traducciones en el latín actual de la época, puesto que las obras traducidas se dirigían a una clientela europea con capacidad de poder pagarlas. Todos estos hitos o fenómenos fueron determinantes en el proceso del crecimiento de la lengua española, que más adelante con el tiempo se fue transformando, y así como evolucionó el ser humano y su entorno, de igual manera evolucionó la lengua, la cual tuvo que pasar por muchos otros procesos.